representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Este viernes 7 de agosto del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo, desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Para ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Lamentablemente se ha materializado el escenario que ya proyectaba la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en un informe que provocó, bueno, yo les diría que la ira del régimen venezolano, del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. En su momento nos dijo, utilizando un método científico, que podríamos llegar a un pico de 1.000 casos de COVID-19 diarios. Según estas proyecciones, es lo que venía a confirmar ayer Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro. Venezuela reportó la cifra récord en el país de 981 nuevos contagios de coronavirus. También se habló de 7 nuevos fallecidos. Estamos hablando de un total de 202 muertes producto de COVID-19 en nuestro país y más de 23.000 casos confirmados. Además, y en medio de esta pandemia, bueno, ha ocurrido un fenómeno, y de eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, justamente por el impacto económico que ha tenido en países, sobre todo en América Latina. Muchos venezolanos se han visto en la necesidad de retornar, de regresar a nuestro país, y ayer la Universidad Católica, concretamente el Centro de Derechos Humanos, publicaba un informe al cual nos vamos a referir ampliamente durante la mañana de hoy. Lo titulaban El espejismo del retorno, y allí recogen las violaciones a los derechos de los retornados a Venezuela durante la pandemia de COVID-19. Nos acompaña la profesora investigadora del centro, Ligia Bolívar. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Qué tal? Bien, mucho interés de conocer los detalles acerca de este informe que han publicado ustedes, que viene a aterrizar lo que ya sabemos, el drama de los venezolanos que en medio de esta situación de pandemia se han visto la necesidad de regresar en las peores condiciones a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, lo primero es precisamente aclarar eso que tú estás diciendo, que es lo correcto, ¿no? Hay algunos que hablan de un retorno voluntario. Esto no es un retorno voluntario, porque las personas no lo están haciendo porque quieren, sino por obligados por unas circunstancias que son las circunstancias de la pandemia y de las medidas que están tomando los gobiernos en todas partes de la región para contener, para prevenir y contenerla, ¿no? Que es el confinamiento como principal medida, tomando en cuenta que la población venezolana está fundamentalmente ocupada en la economía informal. Por lo tanto, al no poder salir, pierden sus medios de producción, de ingresos, mejor dicho. Eso los ha dejado también sin vivienda y pues se ven forzados a regresar a Venezuela. El informe abarca esa circunstancia especial. También recordamos y reiteramos que el retorno es un derecho humano consagrado en la Constitución, en el artículo 50, que dice que toda persona tiene derecho a salir y regresar al país, todo venezolano.
y posteriormente pues hacemos un recuento de todo lo que es el trayecto desde Colombia, fundamentalmente lo que está haciendo la situación en la frontera en relación con el represamiento que se está produciendo allí, producto también de la decisión de Maduro de restringir el paso a apenas 400 personas por día, 3 veces por semana. Eso ya se amplió un poquito, pero de todas maneras hay un represamiento muy grande. Nosotros hablamos en el informe de 24.000 personas. Ayer salieron unas nuevas cifras de Migración Colombia que dice que están llegando a 40.000. Sí, tenemos, yo tengo, profesora, perdón, sí, que la interrumpa, perdón, que la interrumpa, pero se escucha con muchísima dificultad. Yo no sé si mi equipo me puede informar si al aire se escucha bien, pero yo apenas puedo escuchar a la profesora Ligia Bolívar. Y bueno, nos interesa mucho lo que tiene que decir porque conoce con lujo de detalles este informe de más de 40 páginas de la Universidad Católica Andrés Bello del Centro de Derechos Humanos. Y allí, con testimonios, dan cuenta del drama de los venezolanos que se han visto la necesidad de regresar a Venezuela. Si se escucha bien, pues continuemos la conversación. Mi equipo me dirá, se escucha bien, perfecto. La que tiene el problema entonces soy yo, es con mi Skype, pero perdón que la interrumpiera, profesora, siga usted. Yo retomaría conversación a partir de lo que ustedes describen está ocurriendo justamente en la frontera, desde el momento que los venezolanos llegan a este punto para ingresar a nuestro país. La escuchamos. Sí, de hecho, la situación que se está dando, como decía, tiene que ver con un represamiento producido por decisiones tomadas por el gobierno de Maduro. Y eso está trayendo como consecuencia que algunas personas, porque no es mayoritario, se desesperen y acudan de todas maneras a los pasos no controlados, es decir, a las llamadas trochas, ¿cierto? Entonces, esas son las personas que en este momento están siendo estigmatizadas, criminalizadas por Venezuela, y ellas, pues algunos están siendo incluso sometidos a la justicia. En condiciones, como explicamos en el informe, que no se adaptan, digamos, al debido proceso, porque primero son detenidas y después entonces cuando están inventando a ver de qué las van a acusar, ¿no? Aparte de esto, pues tenemos en la frontera también situaciones de riesgo, precisamente porque los pasos no legales se prestan a todo tipo de circunstancias irregulares, como puede ser la trata de personas, la extorsión, el cobro exagerado por este paso ilegal, ese tipo de situaciones. Ahora, lo importante, insisto, es que siendo un derecho humano el retorno, tú no puedes castigar a las personas por regresar. Tú podrías eventualmente, y eso es lo que están haciendo todos los países, establecer unas normas para el regreso de las personas de acuerdo con ciertas condiciones de bioseguridad. Esas normas existen en Venezuela y las rescatamos allí en el informe. Existe un documento de las agencias de Naciones Unidas donde establecen las normas. Esas normas han sido adoptadas por el régimen de Maduro, y hay incluso unas normas también aplicables a los alojamientos, a los famosos PASI, ¿no? Sin embargo, estas normas no se están cumpliendo en absoluto. Nosotros por eso decimos que, en cierta forma, el regreso a Venezuela, el regreso por los PASI, se ha convertido en un preámbulo de lo que espera a los retornados cuando llegan a Venezuela, cuando se incorporan otra vez a la vida del país. ¿En qué sentido? Bueno, que no hay agua, al igual que en el resto del país, no hay condiciones de higiene como en el resto del país, no hay alimentos, o lo que hay están en malas condiciones, como sucede en otras partes del país,
y además están sometidos a censura porque les quitan los teléfonos a muchos y a represalias de todo tipo, ¿no? A un régimen militar, como está todo el resto del país. Entonces, lamentablemente, pues ya solamente estar en un PASI es un anticipo de lo que te espera en Venezuela. Y lo otro, pues, es que las condiciones de los PASI son francamente, bueno, ya lo estoy más o menos describiendo, son muy deplorables y conseguimos muchos testimonios de personas ingresando por todas las rutas, por Brasil, por la frontera en Táchira, por la frontera en Apure, y todas coinciden en lo mismo, en este tipo de problemas de censura, de maltrato, de burla, de decirles para qué se fueron, miren lo que les pasó, toda la situación de ausencia de asistencia médica si tienes un padecimiento distinto a lo que es el COVID-19, no hay realmente ningún tipo de apoyo médico para cualquier dolencia que tenga la persona o que se presente en ese momento. Ahora, ustedes hacen una denuncia o recogen una denuncia muy grave, profesora, y tiene que ver con lo que está ocurriendo en la frontera. Ustedes advierten que, primero los venezolanos tienen que pagar ahora mismo un promedio de 60.000 pesos, esto es lo equivalente a más de $16. El tránsito por las trochas conlleva riesgos de todo tipo, exigencia de favores sexuales, cobro de sumas onerosas, vejámenes, estafas, humillaciones, incluso riesgo de muerte. Y en algunos de los pasos, incluso los guerrilleros del ELN controlan y cobran el tránsito por las trochas. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, en efecto, esas son algunas de las cosas que hemos podido recoger, como repito, a través de testimonios. Hay organizaciones incluso que están haciendo cierto seguimiento, no a todos porque es imposible, pero a personas que de pronto dan su teléfono precisamente porque incluso tienen miedo, están un poco temerosas de lo que es ese paso. Y a través de ella pues se ha conseguido este tipo de testimonios en relación a los hechos que tú acabas de describir. Yo quisiera también enfatizar un punto que me parece sustantivo e importantísimo. Tú acabas de hablar antes de comenzar la entrevista de la existencia ya de cerca de 1.000 casos diarios de coronavirus en Venezuela. A los retornados se les está señalando como culpables de esta situación, se les está señalando como los responsables del contagio. Sin embargo, nosotros encontramos una cifra oficial de la Cancillería de Maduro que dice que hasta hasta finales de abril de este año, habían ingresado a Venezuela para ese momento más de 21.000 personas y solo 13, no 13.000, solo 13 habían dado positivo para coronavirus. Estamos hablando del 0,06% de las personas que ingresan. Eso echa por tierra las afirmaciones del gobierno en relación con esta supuesta arma biológica que habría impulsado el gobierno de Colombia en contra de Venezuela, ni nada. Eso es completamente falso, y es bueno que consideremos estas cifras a la hora de cuestionar, como lo estamos haciendo, las afirmaciones del gobierno de Venezuela en relación con los retornados como causantes de la situación. No son causantes de la situación. La población venezolana debemos estar tranquilos en lo que respecta a eso. Y lo que sí es grave y preocupante es que este maltrato que se le está dando a los venezolanos, sometiéndolos a los que están retornando, sometiéndolos a una situación de hacinamiento, sin agua, es todo lo contrario de lo que prevén las normas internacionales, que te dicen que las dos principales medidas de prevención de la pandemia son el lavado de manos y el distanciamiento social. Y eso no se está cumpliendo en los PASI. Entonces, si hay alguna responsabilidad de algún contagio, la tendrá que asumir el gobierno de Venezuela, no las personas que están regresando, que no llegaron contaminadas al país. Ahora, sobre la situación de los albergues, ustedes recogen también varios testimonios al respecto. Yo le pedía un comentario porque las fotografías que hemos podido ver, algunos están francamente en precarias condiciones, y menciono el caso del estado Apure,
Allí ustedes publican fotografías de la escuela Mereicito, Doctor Julio de Armas en Apure, con botes de aguas negras, y es allí donde están los retornados. Quisiera su comentario al respecto. Sí, las fotografías que nos han enviado son realmente alarmantes, porque como tú dices, escuelas que ni siquiera están aptas para niños sanos están siendo utilizadas para personas que retornan y que supuestamente necesitan un mínimo de condiciones de higiene por su supuesta situación, ¿ya? Ahí hay mujeres embarazadas, hay niños, hay personas de la tercera edad, hay personas en diferentes situaciones de vulnerabilidad, y lo que se encuentran es aguas negras. En Apure ya empezaron, como todos lo sabemos, las lluvias. Algunas de estas escuelas incluso han presentado inundaciones. Hemos visto fotos también de carritos donde en los PASI, donde en el mismo carrito va la comida, la basura y los platos de comida y los cubiertos de las personas que están allí. Es decir, en el mismo carrito va todo. Hemos visto fotos también de la comida, si se le puede llamar así, que le están dando a los venezolanos que retornan, que es sustantivamente una dieta de carbohidratos. Es decir, nos mandaron fotos de diferentes sitios y la dieta es simplemente arroz. En el mejor de los casos, arroz con caraotas o arepa o pasta, pero no tiene absolutamente ninguna proteína. Bueno, y las cantidades, por supuesto, son ínfimas. Y aquí se presenta otro gran problema que lo tenemos en el resto del país, que es el problema de la corrupción. Es decir, estamos viendo la famosa matraca venezolana en casos donde los milicianos, por ejemplo, o las personas que están a cargo de los albergues, están pidiendo, o sea, como la comida es insuficiente y de mala calidad, y se está provocando incluso problemas de diarrea en un sitio donde hay hacinamiento y agua, por favor, estamos viendo entonces que los milicianos, pues entonces, o las personas que están a cargo de los albergues, lo que hacen es que les cobran a los retornados para conseguirles comida. Es decir, no es que la gente pueda pedir el favor de que alguien les compre algo, no, es que tienen que pagarle al miliciano para que le traiga cierto alimento. Y el que no tiene plata, pues entonces queda en una situación muy deplorable, como es el caso que recibimos de una señora que regresó por Brasil y que está en Santa Elena de Guairén, con una niña de 10 años con síndrome de Down y sin recursos económicos, y a pesar de esa situación de particularidad y vulnerabilidad, si las otras personas del refugio no hacían una colecta para apoyar a esta señora, las personas de la milicia no le prestaban ningún apoyo. Entonces, son situaciones realmente indignantes a las que están sometidas las personas en los famosos PASI. Profesora, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego, no sé cómo está de tiempo, que permanezca unos minutos más, porque al regreso quisiera su comentario. Yo insisto con esto, sobre las situaciones que ustedes han retratado en el informe sobre los albergues, porque estamos en plena fase de expansión de la pandemia y en estas circunstancias, bueno, no hay que utilizar demasiado la imaginación para saber lo que puede ocurrir si colocas a 4 personas que han dado positivo de COVID-19 en una misma habitación, sin parentesco alguno, familiar alguno, a compartir una colchoneta en el piso, en medio de una nube de zancudos, como ustedes describen concretamente que está ocurriendo, por ejemplo, en Bolívar, en Guasdualito, perdón, un albergue en Guasdualito. Yo le ruego, permanezca unos minutos más y les haré la siguiente inquietud. Esto puede tener alguna trascendencia, puede ser material útil para, pienso en la OPS, Naciones Unidas, para que se tomen medidas y, bueno, digamos, esto ya deje de ocurrir para hacer frente a la pandemia de COVID-19, tomando en consideración la debilidad del sistema de salud venezolano. Yo le ruego, permanezco unos minutos más. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los migrantes venezolanos que han tenido que regresar a nuestro país en las peores circunstancias, en medio de la pandemia de coronavirus. La Universidad Católica, concretamente el Centro de Derechos Humanos, ha publicado ayer un informe detallado con testimonios acerca de lo que ellos han calificado como el espejismo del retorno a Venezuela. Nos acompaña la investigadora, quien forma parte del equipo del Centro de Derechos Humanos y profesora Ligia Bolívar. Y yo le dejaba una inquietud, profesora, porque francamente preocupa mucho leer las condiciones de salubridad de aquellos que han tenido que regresar. Yo mencionaba un caso, de Guasdualito, pero podría hablar también de la Villa Bolivariana de Barquisimeto, sin mencionar a aquellos que supuestamente han sido trasladados a la cárcel del Dorado por regresar a su país. La pregunta que yo le hacía es, y que en lo personal, bueno, me hacían leer el documento, si esto puede servir, bueno, para que la OPS, Naciones Unidas, tome algún tipo de medida sobre este asunto. Ya se pidió ante el Consejo de Seguridad que así lo hiciera, tomando en cuenta la vulnerabilidad del sistema de salud venezolano. Y yo iría más allá. Es decir, no sé si esto se encuadra incluso dentro de la figura de delitos de lesa humanidad, profesora. Quisiera su comentario. La escuchamos. Sí, bueno, no creo que lleguemos a tanto como delitos de lesa humanidad, pero en todo caso es un cuadro suficientemente grave y delicado de violaciones de derechos humanos con implicaciones para el resto de la población, porque aquí una cosa que también tiene que llamar la atención de quienes rijan a Venezuela en este momento es que en la medida en que las decisiones que se están tomando son de carácter punitivo, como tú decías, de mandar a la gente para el Dorado, ese tipo de cosas, lo que va a provocar es que aquella persona que entró por una vía no regular y que de pronto tiene síntomas de coronavirus, se va a abstener de ir a un centro de diagnóstico, no va a aparecer en las cifras y va a estar en riesgo de contagiar a otros. Es decir, los mecanismos de control punitivo lo que van a llevar es en vez de favorecer la situación general de la población, es a generar un mayor riesgo de salud. Entonces eso también es un elemento importantísimo que debería estar presente no solamente para quienes rigen el país, sino también para las autoridades de las organizaciones internacionales. De hecho, nuestra principal preocupación es esa, que este informe sirva para llamar la atención, porque sabemos que en el caso del gobierno ellos no van a hacer caso simplemente porque lo diga la Universidad Católica Andrés de Ellos a través de su Centro de Derechos Humanos. Entonces lo que esperamos es que por lo menos sirva este informe para alertar a los organismos internacionales y humanitarios en relación a la situación que está sucediendo. Es decir, ya nosotros habíamos estado, antes de publicar el informe, a medida que nos iban llegando los testimonios, los íbamos comunicando a estos organismos para que ellos estuvieran en cuenta de la situación y ojalá puedan de alguna manera persuadir al equipo de Maduro para tomar las medidas necesarias para corregir este tipo de situaciones, sobre todo tomando en cuenta que, como decía antes, pues sí, que no se trata solamente de una acción vejatoria y humillante y violadora de derechos de las personas que están en los refugios, sino también
de que en la medida en que haya una reacción punitiva, pues no se están respetando ni favoreciendo los estándares internacionales en materia de salud pública. Ahora, usted dice, profesora, de momento en su opinión no encuadran delitos de lesa humanidad, pero en el caso de la Villa Bolivariana de Barquisimeto, como ustedes lo retratan, allí cerraron a 30 personas, a una familia encerrada bajo llave, un total de 30 personas. Con alimentos en mal estado, todos enfermaron con diarrea, había un solo baño, sin agua. A causa de la falta de asistencia, un niño menor de edad falleció deshidratado. Yo le pedía su comentario en torno a este tema. ¿Cómo calificar una situación como esta, que está retratada en el informe que han publicado ustedes? La escuchamos. Sí, insisto, no son delitos de lesa humanidad, pero hay muchísimas violaciones a los derechos humanos que sin tener que llegar a ese calificativo extremo, de todas maneras son igualmente condenables, repudiables, y sería necesario en un país democrático y decente que fuesen investigadas y sancionados sus responsables, porque tú no puedes tener a 30 personas sometidas supuestamente por su bien bajo llave, y se presenta una situación de emergencia, una situación de salud importante, y los responsables de ese recinto no los abrieron. O sea, ellos tuvieron que tumbar la puerta con sillas, a golpes, para poder salir de allí. Entonces, ciertamente, de todas maneras, aunque no se pueda calificar dentro de ese ámbito, no deja de ser una situación altísimamente preocupante, como la es cualquier otra muerte por negligencia en manos del Estado. Estas personas estaban bajo la responsabilidad del Estado, por lo tanto es responsable directamente por lo que pasó en ese recinto. Finalmente, profesora, y lo hablamos la última vez en este espacio, quisiera su comentario porque esto se encuadra en una especie de política de Estado del régimen venezolano, de persecución contra aquellos que deciden o han decidido regresar en las peores circunstancias, empezando por el propio Nicolás Maduro, que los ha descalificado prácticamente desde el inicio. Los ha calificado como bioterroristas, aunque después ha tratado de enmendar de alguna manera esa declaración. Quisiera su comentario al respecto. Sí, trataron de recoger las palabras, pero los hechos siguen por esa vía. Es decir, después de haber dicho eso y después de que eso salió en todas las cuentas Twitter, por ejemplo, de la Guardia Nacional, en todos los 23 estados del país, porque nosotros hicimos la revisión, vemos cómo de todas maneras se nombra un general del ejército a cargo de la vigilancia de las fronteras, y él abiertamente, al igual que lo hizo el ministro de Maduro en materia de Relaciones Interiores y Justicia, dice que le están declarando la guerra a los trocheros. O sea, ya están utilizando un lenguaje bélico, están utilizando a un militar para enfrentar la situación y están diciendo, porque lo repitieron, que estas personas iban a ser procesadas por la ley de antiterrorismo. Entonces, el concepto de bioterrorismo se mantiene. Otra cosa es que no lo estén diciendo por cuentas Twitter y que el cura haya recogido lo que dijo, pero las acciones siguen allí desde una perspectiva militarista y, repito, esa es la preocupación que tenemos, que eso pueda provocar que las personas simplemente frente a síntomas no tomen las medidas necesarias por temor a terminar en el Dorado, que es lo más probable. Profesora Ligia Bolívar, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ella forma parte del equipo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los venezolanos que se han visto en la necesidad de regresar a nuestro país a la luz de un informe publicado por la Universidad Católica titulado Espejismo del retorno a Venezuela. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, la profesora María Clara Roballos, internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Pues un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría un comentario inicial, profesora. Francamente, lo que hemos escuchado y lo que está retratado en ese informe nos habla de una situación dramática para los venezolanos que en las peores circunstancias han tenido que regresar a nuestro país. Yo le pediría un comentario y sobre todo un asunto que hemos discutido en varias oportunidades. ¿Qué hacer ante una circunstancia de esta naturaleza? La escuchamos. Bueno, yo creo que es muy complicada la situación, cada vez se hace más notorio. Por ejemplo, nosotros desde Colombia percibimos esa realidad desde nuestras fronteras. La sola situación de Cúcuta, por ejemplo, en donde salen la mayoría de los venezolanos que están retornando a su hogar, encontramos pues que evidentemente hay personas que están por un lado represadas para pasar el puente Simón Bolívar y otros que optan por las trochas, sabiendo que es una de las decisiones más inseguras, no solamente por los actores armados que hoy hacen presencia en estos lugares, sino también porque hemos visto que se ha dado una militarización de la frontera por parte del gobierno venezolano, en donde efectivamente han habido, como lo hemos sabido en las últimas noticias de la semana, que ha habido capturas masivas en donde hay presencia de mujeres embarazadas, niños, ancianos, y todo esto pues de alguna u otra forma solapado por el miedo de una amenaza de salud pública. Entonces, pues si ya veníamos en un contexto de una crisis humanitaria en donde hay población altamente vulnerable, hoy la situación de retorno de esta población, en donde además de las circunstancias tan difíciles del trayecto, aparte son recibidos pues por el gobierno venezolano y estigmatizados casi como enemigos públicos, bombas biológicas, intentando otra vez mezclar esa pugna con el gobierno colombiano y pues sin ser conscientes que efectivamente hay una población que requiere son medidas humanitarias, medidas sanitarias urgentes, y pues no solamente no las están teniendo, sino aparte las condiciones son cada vez más dramáticas para ellos. Ahora, tengo que preguntarle, ayer Migración Colombia ofrecía una radiografía de los venezolanos en este país y ellos mencionaban algunos datos. Ahora mismo hay más de 1.700.000 venezolanos en Colombia y el número de personas que ha decidido retornar a Venezuela es más o menos el 3, un poco más, % de ese total. Quisiera su comentario. Sí, efectivamente, ya revisando este último documento de Migración Colombia, pues lo que vemos es una tendencia que se sigue manteniendo y es más de 1 millón de migrantes irregulares en Colombia,
Eso se viene ya manteniendo durante todo el 2020, incluso meses anteriores a acabarse el 2019. Esa es una tendencia incluso que no baja en las cifras de migración Colombia a pesar del retorno. Las últimas cifras nos hablan del 33% de los migrantes que hay en Colombia, que son, para la última cifra, son 1.764.883, si no me equivoco. El gobierno colombiano había dicho semanas anteriores que la cifra de retornados superaba las 95.000 personas. Sin embargo, este último reporte de Migración Colombia no da las cuentas. Lo que sabemos es que es una migración que, si bien es importante y que es notoria en los departamentos fronterizos, especialmente a ambos lados de la frontera, en los estados venezolanos y los departamentos colombianos, pues volvemos a lo mismo, y es que este es un número inferior al fenómeno de la diáspora venezolana, un número que las autoridades y también pues nosotros prevemos que va a aumentar, porque va a aumentar no en el sentido de que lleguen más venezolanos a Venezuela, que seguramente pues hay una tendencia un poco a eso, sino sobre todo pensando un poco en el pico de la pandemia en Venezuela. Las autoridades creen que el 80% de ese 3.3% que hoy se ha ido de Colombia regresará. Incluso hay algunos diagnósticos que dicen que puede llegar con 2 a 5 personas más. Entonces, pues efectivamente, aquí quisiera traer un poco una palabra o un ejemplo que pone mi compañero Ronald del observatorio, y él dice que este fenómeno él lo compara con un tsunami. Justamente cuando empieza el tsunami, las aguas se retraen, pero luego se genera una ola muchísimo mayor. Entonces, este tema es muy complicado. Todavía no hay una gran población de venezolana migrante en Colombia enferma de COVID. Sin embargo, sí, las UCIs de los departamentos fronterizos están colapsadas. En Cúcuta, por ejemplo, cerca del 30% de esta población está siendo es venezolana dentro de la clínica de el Erasmo Meos, por ejemplo. Entonces, pues efectivamente hay unas tensiones, aparte que son unas tensiones que pasan a tensiones sociales, aumenta la xenofobia, aumenta el miedo, aumentan esos mitos del migrante venezolano que viene un poco a despojar o a invadir, y pues realmente son posiciones desafortunadas en un contexto muy complicado, no solamente para la migración venezolana, sino para también las autoridades y las poblaciones fronterizas. Allí efectivamente pues es muy difícil saber qué hacer, pero pues sí se requeriría tal vez una mirada y unas acciones de corresponsabilidad internacional, teniendo en cuenta que no hay una infraestructura en el lado colombiano para atender esta crisis migratoria ya desde hace varios años, pero que ahora se le suma el tema de una pandemia que tiene grandes efectos en la salud pública. Allí habría que pensar algunas estrategias que han salido tal vez de otras voces de expresidentes de Colombia y otro tipo de actores, y es como pensar en espacios, incluso hospitales binacionales, o traer cooperación internacional específica para la atención médica humanitaria. Allí se requiere obviamente la presencia del Estado, y la presencia no solamente del Estado colombiano, que ya tiene una gran deficiencia en cómo poder generar espacios de políticas públicas para el COVID-19 a su población y a la población migrante. Se requiere efectivamente, son ayudas internacionales también, pues porque la crisis se hace cada vez más aguda. Le pregunto sobre la visión a mediano y largo plazo. De esto han hablado ustedes muchísimo, el Observatorio de Venezuela. El proceso de integración, hay un pequeño esfuerzo ahora mismo, por ejemplo, para que los médicos venezolanos que están en Colombia puedan prestar servicio en medio de la pandemia, sobre todo luego de la polémica generada en torno a el uso de médicos cubanos. A tal fin, yo le pediría un comentario sobre este tema, partiendo de este hecho puntual, la posibilidad de que profesionales venezolanos, en este caso de la salud, puedan prestar servicio en medio de estas circunstancias extraordinarias. La escuchamos. Bueno, pues efectivamente es una medida que incluso se estaba pidiendo antes de la pandemia. Colombia es un territorio diverso. En las grandes ciudades, pues, hay una población médica importante, pero también en otros territorios, por ejemplo, no hay acceso fácilmente a un médico, y en ese sentido se habían pensado evidentemente la inserción de migración venezolana, de especialistas, pues que de alguna otra forma llegaron a apoyar este sector y la atención sobre todo a poblaciones.
En un contexto de pandemia, pues se hace mucho más agudo esta necesidad, y pues ante la declaración particularmente del alcalde de Medellín frente a contratar migración médica cubana, pues allí hubo unas grandes restricciones de diferentes sectores. Pues por un lado no es que Colombia tenga déficit de médicos, hay algunas regiones en donde los médicos colombianos por temas de seguridad no trabajan, por así decirlo, pero digamos que de alguna otra manera el sector médico en Colombia viene desde hace varios años resentido por temas de malos pagos, por una carga laboral muy fuerte, o una población incluso que está desempleada. En este caso, los migrantes venezolanos ya están aquí en Colombia y son también sujetos de políticas públicas, y pues si allí hay una oferta de trabajo altamente calificada, pues ¿por qué no incluirla dentro de las posibilidades productivas, y especialmente en temas de salud? Pues realmente a mí me parece que esta es una de las cosas buenas que trae un poco la crisis, y es que pone temas que ya venían siendo tratados, pero que han tenido ciertas restricciones y ciertas barreras, incluso barreras aunadas a todos estos mitos frente a la migración, pero que efectivamente en un contexto de salud pública difícil, pues hay que tener medidas mucho más pragmáticas, y pues efectivamente acá tenemos una población venezolana diversa, heterogénea, con unos grandes perfiles, y pues en ese sentido hay muchos médicos que pueden aportar a nuestro país y a la atención de una crisis como esta. Bueno, de hecho, el gobierno de Perú acaba de tomar una decisión en esa dirección. Sin embargo, en el caso de Colombia, entendemos todavía hay resistencia frente a ello, ¿correcto? Sí, efectivamente aquí ha sido muy difícil. El gremio de los médicos de las universidades ha sido muy reacio. De hecho, desde antes de la migración venían, como lo digo, muy molestos con ciertas leyes que dirigen aquel tema, el tema de salud. Pero pues si vemos otros escenarios, está el caso pues de Perú, tú lo mencionas, pero también está el caso de Chile. Chile hace ya más de 2 años recibió cerca de 3.000 médicos venezolanos y flexibilizó totalmente los requisitos para que llegara a esta población, y nosotros lo hablamos en el observatorio. Fueron médicos que seguramente pasaron por Colombia y no encontraron las condiciones favorables para poder quedarse y ofrecer y generar un proyecto de vida desde Colombia. Italia, que es un país también tan complicado en temas de migración, también ya sacó ciertos tipos de reglamentación para trabajar con migrantes que están en el sector salud. Entonces son varios países los que están tomando estas medidas, y pues Colombia tiene que avanzar en ese sentido. Sobre esto quería preguntarle, porque en el marco de este llamado que está haciendo la embajada o el cuerpo diplomático designado por la Asamblea Nacional en Colombia a los profesionales de la medicina para que, digamos, se registren en un censo y puedan ofrecer de alguna manera sus servicios en este país. El diputado Tomás Guanipa, embajador designado por el Parlamento, también anunciaba un proceso, un convenio con el Ministerio de Educación colombiano para homologar y validar los títulos universitarios de profesionales venezolanos refugiados en este país. Y yo le pediría un comentario al respecto, porque, digamos, sobre esto se ha hablado muchísimo, y también es un tema que siempre genera o ha generado mucha resistencia. ¿Qué puede decirnos? Bueno, pues Colombia estaba en nombre de Felipe Muñoz, por ejemplo, gerente de la frontera que trabajó para el gobierno colombiano hasta hace unos días, Christian Kruger. Ellos trataron de pensar en varias mesas, porque gran parte de las demandas desde la academia, desde los grupos de derechos humanos, desde los organismos civiles, era justamente facilitar mecanismos de inserción laboral, y en ese sentido, pues el tema de las apostillas de la convalidación y homologación siempre ha sido una de las grandes barreras para que esta población, a pesar de que tenga el PEP, pueda ejercer sus profesiones en Colombia. Allí ha habido grandes debates, y hay un proyecto de ley que hoy está en segundo debate del Senado, que contempla la posibilidad de flexibilizar el tema de la convalidación de títulos, siempre y cuando hayan acuerdos interuniversitarios que avalen justamente esta formación. Entonces creo que esta es una estrategia muy interesante, y es que efectivamente, ante la ausencia de un Estado en Venezuela que garantice efectivamente el cumplimiento de requisitos de una población médica bien formada,
las universidades sí pueden tener un papel muy, muy importante. Allí habría es que efectivamente Colombia cree programas para fortalecer y para aumentar todos estos tipos de acuerdos interuniversitarios. Creo que allí hay una puerta interesante. Es posible que si se decide justamente flexibilizar todos estos mecanismos, sea a partir de la intervención de las universidades prestigiosas de ambos lados de la frontera. Finalmente, en el corto y el mediano plazo, profesora, ¿cómo ve usted esta situación? Ya adelantaba algo advirtiendo esto de un posible tsunami una vez que baje el impacto de la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que sí es muy preocupante, sin ánimos de ser alarmista, pero tenemos que ser conscientes que tenemos una realidad muy difícil. Cúcuta, por ejemplo, está en su mayor pico de COVID. El tema está muy, muy difícil y allí efectivamente pues hay una población importante de migrantes que están llegando a Venezuela. No sabemos a ciencia cierta cuál es el nivel de contagio de COVID en este país. Y allí pues hay una grave incertidumbre, tendiendo siempre pues a pensar que efectivamente los picos llegarán. Y en ese sentido, pues sabemos que Venezuela no tiene las capacidades, sabemos que Venezuela no tiene las capacidades sanitarias ni médicas para atender una población víctima de una pandemia. Y seguramente pues eso será otro desafortunado elemento que se suma a las motivaciones de los venezolanos para salir de su país. Entonces, pues en ese sentido, Colombia, que recibe hoy el 36% de toda la diáspora venezolana, seguramente seguirá recibiéndolo. Y en la medida también en que los gobiernos como Perú, Ecuador, Chile no tomen medidas también de solidaridad, pues Colombia será el principal país receptor de esta migración. Y hacia allí tiene que haber un fortalecimiento institucional muy importante por parte de Colombia, teniendo en cuenta que gran parte de los habitantes o de los seres humanos que transcurren por ese corredor humanitario día a día son colombianos. Estamos hablando no de promedios menores, incluso se puede pensar que es más del 50% o al menos el 50%. Entonces allí es una responsabilidad del gobierno colombiano, no solamente por una población vulnerable, sino que además tiene una gran presencia de colombianos. Allí lo que se espera, como lo digo, es que la migración aumente, y la migración aumente en condiciones mucho más críticas. Entonces se espera pues del gobierno colombiano es que de alguna otra forma logre gestionar con recursos propios, pero también con recursos de cooperación internacional, teniendo en cuenta que efectivamente el tema de Venezuela cada vez se hace más difícil, y así lo están entendiendo algunos entes de cooperación y donantes internacionales. Todavía esas ayudas son muy pequeñas, incluso lo fueron durante gran parte de estos años de crisis, pero pues creo que esa puede ser también una alternativa de generar espacios sanitarios lo más seguros posibles en estos corredores humanitarios, en estas fronteras que sabemos que han tenido una precaria presencia del Estado desde tiempos históricos. Profesora María Clara Arrobayo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información de interés. La OMS se aferra al hallazgo de una vacuna mientras la pandemia sigue sin remitir. Era titular de la agencia EFE a propósito de unas declaraciones que ofrecía el secretario general de esta organización,
De hecho, en América Latina, bueno, ya el mundo supera los 19 millones de contagios de COVID-19 ahora mismo, según información de la Universidad Johns Hopkins. La Organización Mundial de la Salud destacaba, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ya son 6 las candidatas a una vacuna contra COVID-19 que se encuentran en la última fase de pruebas, lo que alimenta las esperanzas de poner fin a la actual pandemia, cuya curva de infección a nivel global sigue en fase ascendente, y ojalá, siempre lo decimos, haya éxito en estos ensayos clínicos. Además, hoy se cumplen 2 años del secuestro de Juan Requesens, así lo destaca su padre, con quien conversamos ayer, el doctor Juan Requesens. Él dice, parece rápido, fácil, sin embargo 2 años donde la calidad de vida del pueblo se ha deteriorado más, que será para alguien que tras las rejas injustamente nos manda a tener fuerza, no caer en desesperanza y nos manda a resistir. Gracias, hijo, escribe él. Por tanto, te amo, 2 años secuestrado, publica en su cuenta en Twitter, y ciertamente este caso en su momento le dio la vuelta al mundo, porque al diputado Juan Requesens lo detiene el SEBIN sin orden judicial el 7 de agosto de 2018, sin respetar su inmunidad parlamentaria. Se llevaron, ustedes recordarán, además a su hermana, a la cual liberan horas más tarde. No le permitieron comunicarse con nadie, fue presentado 6 días después de su detención en tribunales, y continúa con el problema de las visitas en medio de la pandemia de COVID-19 y con la preocupación sobre posibles contagios en centros de reclusión de nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Géminis Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.